Hola a todos, mirad, vamos a corregir primero la tarea que os dejé la semana pasada. Era el examen de febrero del 2013, el problema 1. Nos dice que un edificio unifamiliar, como el que se muestra en la figura de abajo, está compuesto por un tanque de agua en la azotea que se alimenta por una bomba que aspira el agua de un embalse adyacente a ambos abiertos a la atmósfera. Mirad, este es el tanque superior, el tanque que está en la azotea, ¿de acuerdo? Y es alimentado a través de una bomba, de acuerdo con este tanque que tenemos aquí abajo a nivel de superficie. Dice que el fondo del tanque se encuentra a una altura de 5 metros por encima del nivel de la superficie libre del agua en el embalse. Tanto la conducción que va desde el embalse hasta el tanque como el tramo vertical que sale de este, fijaros que aquí lo que tenemos es una alimentación hasta el tanque y después tenemos desde el tanque va a salir un tramo vertical que luego dará lugar a dos tramos horizontales que alimentarán a dos viviendas. Bueno, pues nos dice que tanto el tramo que lleva la bomba como el tramo vertical tiene un diámetro de 1 pulgada, mientras que los tramos horizontales que alimentan a cada planta tienen una longitud y diámetro de 0,5 metros y un diámetro de media pulgada. La válvula V2 tiene un coeficiente de retención de 1, aquí tenemos la válvula V2, y cuando se encuentra totalmente abierta, todas las conducciones tienen una rugosidad de 0,25 milímetros, es la rugosidad absoluta, y se desea que el caudal 2 sea igual al caudal 3, es decir, que el caudal que entra a la vivienda 2 sea igual que el caudal que entra a la vivienda 3. Nos pide primero el valor de la constante de pérdidas K3, es decir, de la otra válvula, la que tenemos aquí abajo, si la válvula V2 se encuentra totalmente abierta, es decir, tiene coeficiente de pérdidas S que nos han dado anteriormente. Vale, mirad, vamos a empezar el planteamiento de esto. No he dibujado solamente el esquema que nos era estrictamente necesario, es decir, este es el tanque que hay en la azotea, el tramo vertical de tubería que sale de él, y después tenemos una derivación, ¿de acuerdo?, hacia el punto 2 y una derivación que pasa por la válvula 2 y una derivación que pasa por la válvula 3. La condición que nos han dado es que quieren que los dos caudales sean iguales. Los dos caudales sean el mismo. Con lo cual, fijaros que lo que hemos planteado ha sido que tendríamos un caudal en 2 que sería Q, otro caudal en 3 que también sería Q, y por tanto, fijaros que por este tramo inicial, solo por tener precaución, porque mira, sería solamente este de aquí, solamente este trozo, ¿de acuerdo? Es el que llevaría un caudal que debería, de acuerdo, ser uno más el otro, y como son iguales, sea un caudal 2Q, ¿vale? Repito, el primer tramo que hemos denominado 1, ¿de acuerdo?, sería el que por el que circula un caudal 2Q. Después tendríamos otro tramo, el tramo horizontal, por el que circularía un caudal Q. Y después tenemos otro tramo que tiene configuración de L, porque mira, tiene un tramo vertical y otro tramo horizontal, que sería también el que por el que circula otro caudal Q. ¿Vale? Hemos numerado, ¿de acuerdo?, tres puntos que son los que vamos a utilizar para aplicar Bernoulli, es decir, hemos considerado un punto sobre la superficie libre del depósito, un punto sobre la superficie libre del depósito, otro punto que sería el de entrada a la vivienda que hemos marcado como 2, y otro punto que sería el de entrada a la vivienda que hemos marcado como 3. ¿Vale? Vamos a aplicar primero Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. De tal forma que si aplicamos Bernoulli entre esos dos puntos, vamos a escribir la ecuación de Bernoulli, es decir, presión estática, presión cinética, presión gravitatoria, y fijaros que en este caso, como tenemos que pasar a través de dos tramos, el tramo vertical que hemos denominado 1
y el tramo horizontal que hemos denominado 2, con lo cual tendríamos una pérdida de carga en el tramo 1 y una pérdida de carga en el tramo 2. Mirad, las presiones en ambos puntos serán la presión ambiental. El punto 1 está en la superficie libre y esto será simplemente un chorro, de acuerdo, que estaría, digamos que esa conducción también estaría suministrando un determinado caudal, de acuerdo, a presión atmosférica, con lo cual la presión del punto 1 y del punto 2, ambos, es la presión atmosférica. Y eso significará que este término, esos dos términos se pueden anular. Además, el punto 1 ya sabéis que es una superficie, es un punto que se sitúa sobre una superficie, ¿de acuerdo?, de un depósito de grandes dimensiones, con lo cual su velocidad sería prácticamente nula. Y por tanto este término también lo quitamos. Si organizamos los términos, me explico, mirad, lo que he hecho ha sido pasar el Z2 este que lo tenemos a la derecha lo he pasado a la izquierda, para que nos quede Z1 menos Z2 y todo lo demás lo he pasado a la derecha. Con lo cual nos quedaría la pérdida de carga en el tramo 1, la pérdida de carga en el tramo 2 y la velocidad en 2 al cuadrado partido 2g. ¿Vale? Recordar que esto siempre se puede expresar como 8 veces el caudal, en este caso sería la velocidad del 2, correspondería con el caudal normal, partido pi al cuadrado g diámetro a la cuarta. Es decir, que lo podremos luego agrupar en los términos, el término que nos interesa. Ahora, pues mira, tendríamos esa diferencia de cotas, Z1 menos Z2, sería igual a las pérdidas en el tramo 1. En el tramo 1 tenemos un caudal que es 2Q, dos veces el caudal, y el diámetro de ese tramo vertical es el diámetro 1, el de 1 pulgada. El coeficiente de fricción para ese tramo, la longitud, el diámetro, las pérdidas secundarias que hubieran de acuerdo en el tramo vertical. Después tenemos las pérdidas en el tramo horizontal, que hemos denominado 2, por ahí ya tenemos solamente el caudal. El diámetro corresponde al diámetro 2, que era el de media pulgada. El coeficiente de fricción, L2, el diámetro 2, el sumatorio de las pérdidas que tengamos en ese tramo. Y mirad, como este término, repito, era función del caudal, pues simplemente mirar, este término lo puedo agregar dentro de la ecuación, simplemente como si fuera una unidad. Fijaros que 1 por 8 cuadrado al cuadrado por 10 pi cuadrado g, diámetro 2 a la cuarta, sería justamente nuestro término cinético. ¿Vale? Con lo cual, sustituimos los datos que tenemos. Mirad, primero, la diferencia de cotas en el dibujo entre el punto de la superficie y este punto de aquí eran los 2 metros de tramo vertical y la altura que tenía el fluido, el agua de acuerdo en el depósito, que era 1,5 metros, con lo cual en total serían 3,5 metros. 3,5 metros sería 8 veces, esto simplemente lo hemos repetido, el diámetro 1 era el de 1 pulgada, en el enunciado, ¿de acuerdo? Estaba medido en pulgadas, un poco rollo, pero en fin, enunciado nos indicaban que el factor de conversión, ¿de acuerdo?, era que 1 pulgada eran 2,54 centímetros, con lo cual simplemente lo hemos expresado de acuerdo en eso, lo hemos expresado en sistema internacional. ¿Vale? Sería 2,54, como son centímetros, por 10 a la menos 2. La longitud del tramo vertical eran 2 metros. Después tenemos el tramo horizontal, cuyo diámetro era de media pulgada, es decir, la mitad, sería 1,27 por 10 a la menos 2. El coeficiente de fricción correspondiente, la longitud horizontal, si os acordáis, nos han dicho que las longitudes horizontales eran de 0,5 metros, partido otra vez el diámetro, y mirad, en el tramo vertical no había ninguna pérdida secundaria, no hay por lo menos ni ninguna indicada, ¿de acuerdo?, en el planteamiento del problema, ¿vale? Mientras que en el tramo horizontal
Mientras que en el tramo horizontal tendríamos la constante de la válvula, que si os acordáis nos había indicado que cuando estaba completamente abierta valía 1. ¿Vale? Sería este término de aquí, esto sería la constante de la válvula 2, ¿vale? El 1 sigue siendo el término de energía cinética, de acuerdo, que teníamos. Bueno, mirad, para resolver esto, fijaros que aquí lo que nos falta, de acuerdo, es el caudal, sí que tendríamos que tener los valores del coeficiente de fricción, ¿vale? El problema es que como no hemos calculado todavía el caudal, ¿de acuerdo? Pues solamente podemos realizar una estimación. Mirad, para estimar, ya que tenemos, ¿de acuerdo?, la rugosidad absoluta, hemos utilizado la correlación de Manning. La rugosidad absoluta era 0,25 milímetros y el primer tramo tenía de diámetro, eran 2,54 centímetros, hay que ponerlo en milímetros para que estén las mismas unidades, con lo cual sería 25,4. Con lo cual esta nos da 0,0382. Y para la segunda tenemos exactamente lo mismo, la misma rugosidad, lo único que ahora el diámetro es 12,7 y por tanto nos quedaría que el coeficiente de fricción sería 0,04775. Repito, estos son los lambdas estimados, ¿vale? Y si introducimos esos lambdas estimados en la ecuación, vamos a utilizar esta ecuación varias veces, esta ecuación de aquí, si introdujéramos los lambdas estimados ahí, obtendríamos un valor de caudal. El valor de caudal que obtenemos es 4,886 por 10 elevado a menos 4. Ese sería el caudal que entraría a la vivienda 2, ¿de acuerdo? Y en la parte vertical tendríamos el doble de caudal. ¿Vale? Ese caudal solamente es un caudal estimado, porque lo que hemos utilizado ha sido unos lambdas estimados, ¿vale? Con lo cual lo que vamos a hacer es, con ese caudal, vamos a calcular el número de reinos que corresponde al primer tramo, al tramo vertical, y al segundo tramo, el tramo horizontal. El número de reinos es 4 veces el caudal. Recordad que esto lo calculamos como 4 veces el caudal partido pi nu d. Con lo cual, del tramo vertical tenemos 2 veces el caudal que hemos calculado. La viscosidad cinemática no la daban, era 10 a la menos 6, y este sería simplemente el diámetro, 2,54 centímetros. Y eso nos da 48.984,63. Hacemos lo mismo para el tramo horizontal. En principio sería diferente porque ya veis que en este caso solamente tenemos simplemente el caudal, ¿vale? Pero fijaros que como el caudal se ha dividido por 2 y resulta, de acuerdo, que el diámetro también está dividido por 2, pues resulta que nos da el mismo número de reinos. Esto es simplemente una mera casualidad, ¿de acuerdo? Porque el reparto de caudales y el reparto de diámetros, de acuerdo, era equivalente, ¿vale? ¿Qué hacemos con esos números reinos? Bueno, pues ahora que ya tenemos los números reinos, podemos calcular de forma más concreta cuál sería el coeficiente de fricción para cada uno de los dos tramos, ¿vale? Podéis utilizar o bien Colebro, ¿de acuerdo? O yo en este caso he utilizado St. James, ¿vale? Cuando utilicemos esto tendremos pequeñas diferencias, no serán demasiado significativas, ¿de acuerdo? Serán pequeñas, con lo cual no serán muy importantes, ¿vale? Pero, repito, no nos va a dar todos igual, ¿vale? Y además aquí, como encima esto depende del número de decimales que tomemos, etcétera, digamos que aquí hay cierto grado de tolerancia en cuanto a decimales, etcétera, etcétera, ¿vale? Como el número de reinos es el mismo, ¿de acuerdo? Aquí lo único que va a cambiar va a ser el diámetro. Aquí lo único que va a cambiar realmente en la expresión va a ser el diámetro, ¿vale? Es decir, en el lambda 1, en el tramo vertical, el diámetro a utilizar sería el 2,54 centímetros y nos quedaría un lambda 1 de 0,0393. Y en el tramo horizontal el diámetro sería 1,27 centímetros, era la mitad, media pulgada, y por tanto el lambda 2 sería 0,04952.
Si con esos valores de lambda, que evidentemente ya son algo más precisos, no tampoco seguirán siendo exactos, pero son algo más precisos, volviéramos otra vez a aplicar la ecuación que hemos planteado, el Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, volveríamos a obtener un caudal que sería más preciso que el anterior. Y el caudal ahora sería de 4,83 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Fijaros que realmente la diferencia no era muy significativa. El que antes nos ha quedado era 4,886 y ahora nos ha quedado 4,83 por 10 a la menos 4. Con lo cual, tras esta primera iteración, este caudal lo daríamos ya por bueno, quiero decir, lo daríamos ya que es lo suficientemente aproximado para aceptarlo como caudal real, ¿vale? Repito, el primero nos acepta, ¿de acuerdo? Porque habíamos estimado los lambdas y por tanto lo que tenemos es un caudal estimado. Cuando luego puedo concretar un poco más el valor de esos lambdas mediante ecuaciones que contengan el número de Reynolds, de acuerdo con la de como la de Cole-Brock o la de St. James, obtengo un caudal que sea algo más preciso y sería este. ¿Vale? Por lo tanto, este primer apartado no ha resuelto todavía nada, no ha resuelto lo que se nos pide, pero sí que nos ha resuelto una cosa, y es conocer el caudal que tenemos en la instalación. ¿Vale? Para calcular lo que ellos nos piden, que era la constante de la válvula 3, bueno, pues mirad, en el dibujo ahora lo que vamos a tener que hacer va a ser un planteamiento entre el punto 1 y el punto 3. ¿Vale? Voy a borrar un pelín un par de cosas para volver a comentar, ¿de acuerdo? Mira, borro esto. ¿Vale? Y repito, el Bernoulli que vamos a plantear ahora va a ser entre la superficie libre del depósito, este de aquí, y el punto 3. Con lo cual, si planteamos eso, volveríamos a tener otra vez lo mismo, la presión, la velocidad, el término de energía, el término potencial, ¿de acuerdo? El punto 3 exactamente lo mismo, y fijaros que en este caso, para llegar del punto 1 al punto 3 pasamos a través de dos tramos diferentes. Mirad, pasamos a través de este tramo 1, ¿de acuerdo? Porque por ahí tenemos dos veces el caudal, y pasamos por este tramo 3, que es la L, a través del cual tenemos también, a través del cual tenemos solamente el caudal Q. ¿Vale? Quiero reseñar una cosa. Mirad, la verdad es que este ya era un poco sutil, yo me ha parecido, de acuerdo, un poco rollo, de acuerdo, cómo han montado esto, pero encima el tramo 3 habría que dividirlo en dos partes. Porque mirad, el tramo vertical tiene un diámetro y el tramo horizontal tiene otro. Si los diámetros son diferentes, evidentemente los coeficientes de fricción también serán diferentes. Con lo cual este tramo me va a tocar dividirlo en dos porciones, el tramo vertical y el tramo horizontal. Vale, mirad, de momento lo que he hecho ha sido plantear que tendríamos las pérdidas que se producen en el tramo 1, en el primer tramo vertical, y después las pérdidas que se producen en el tramo 3, que repito, es un tramo en L. Es un tramo vertical y después uno horizontal, ¿vale? Por lo cual vamos a tener que hacer esa distinción. Igual que antes, la velocidad sobre la superficie libre del depósito será nula, las presiones, de acuerdo, eran ambas la atmosférica, con lo cual lo quito. Y si organizo términos me quedará Z1 menos Z3 y será la pérdida de acuerdo en 1, la pérdida en 3 y el término de energía cinética en 3. Al fin y al cabo, este planteamiento es exactamente el mismo. Con lo cual, primera, la diferencia de alturas ahora que tenemos, desde la superficie libre del tanque hasta el punto 3, son los 4 metros que tengo en vertical más el 1,5, con lo cual ahora serían 5,5. Con lo cual tenemos 5,5. Evaluamos. Las pérdidas en el primer tramo. Las pérdidas en el primer tramo son 8 veces el caudal, era 2 veces el caudal que habíamos calculado, el diámetro era 2,54 por 10 a la menos 2. Mirad, ya hemos averiguado anteriormente que era lambda 1,
que era la lambda de este primer tramo. Y esa lambda 1 era 0,0393. Con lo cual eso lo podemos sustituir. Sería 0,0393, la longitud del tramo vertical, que era 2, y el diámetro de nuevo. Ya hemos dicho que en ese tramo vertical no había ningún tipo de pérdida secundaria, con lo cual no teníamos que asumir nada. ¿Vale? Tenemos en el tramo 3 hemos dicho que en realidad era una L, era un tramo vertical y un tramo horizontal. Vuelvo a repetir, como los diámetros son diferentes, no me queda más remedio que asumirlo de forma diferente uno y otro. Es decir, primero he tenido que asumir el tramo, la porción vertical del tramo 3. La porción vertical del tramo 3, circula por ella el caudal que hemos calculado, el diámetro eran 2,54, la longitud eran 2, el diámetro también 2,54 y tenemos un pequeño problema. Y es, no hemos llegado a averiguar en ningún momento el lambda de este tramo vertical. Con lo cual, nos tocaría hacer cálculos sobre ese lambda. ¿Vale? Vamos a pararnos aquí momentáneamente y vamos a realizar esos cálculos. Mirad. Yo del tramo vertical, puedo calcular primero su número de reinos, porque conozco su caudal y conozco su diámetro. Pero ya veis que ahora el número de reinos no es el mismo que teníamos antes. Ahora nos da 24.211,6. Repito, el tramo vertical que habíamos analizado anteriormente, que habíamos denominado 1, tenía un caudal que era 2Q. Ahora este es solamente una Q, con lo cual será la mitad del número de reinos. Con este número de reinos yo puedo calcular el lambda del tramo vertical utilizando la misma ecuación que antes. Y eso nos da 0,04064. Con lo cual eso ya lo puedo poner, ya lo puedo situar aquí. Ese es el término que aparece de acuerdo en eso. Con lo cual, repito, todo esto de aquí serían las pérdidas, toda esta parte de aquí correspondería con las pérdidas que tenemos en el tramo 3, pero en la porción vertical. Vamos ahora con la porción horizontal. La porción horizontal se presenta un caudal de 4,83, el diámetro 1,27, y de este sí teníamos el coeficiente de fricción. Por tanto, de acuerdo, el coeficiente de fricción, de acuerdo, de la parte horizontal, como tiene son las mismas dimensiones, el mismo caudal, de acuerdo, que el que ya habíamos calculado antes era el 2, de acuerdo, valdría 0,04952. Con lo cual, en esta última expresión tendríamos 8 veces el caudal, el diámetro era 1,27, ahora utilizamos ese coeficiente de fricción, la distancia horizontal era 0,5 y aquí teníamos la constante de la válvula, que es lo que se nos pide, y de nuevo otra vez el 1, pero ya sabéis que este 1 corresponde a la energía cinética, ¿de acuerdo? Este 1 correspondía a la velocidad 3 al cuadrado partido 2G. Si resolvemos la ecuación, que es un auténtico peñazo, ¿de acuerdo? Pero en fin, es resoluble, nos da una constante de válvula de 3,5. ¿Vale? Esa, por tanto, sería, repito, la constante de válvula necesaria para que el caudal, de acuerdo, fuera el mismo, de acuerdo, en las dos viviendas, de acuerdo, que tenían entrada desde el depósito. Vale, ya tenemos contestado por lo pronto este primero, el valor de la constante de pérdidas, cátedra de la válvula, que si la válvula V2 se encontraba totalmente abierta. Vale, mirad, nos dice que considerando que la curva de la bomba y nos da una curva manométrica para la bomba, ajustar el valor de la constante de pérdida de la válvula V1 de manera que el nivel del tanque se mantenga constante. Es decir, fijaros que aquí había una válvula más,
y queremos simplemente ajustar esta válvula para que el nivel en el tanque se mantenga constante. O dicho de otra manera, mirad, el flujo que sale del tanque por aquí tiene que ser el flujo entrante, de acuerdo, desde la bomba, para que así el nivel permanezca constante. Es decir, mirad, esa es la curva manométrica y aquí hemos utilizado el esquema, de acuerdo, que tenemos de la bomba aspirando del depósito inferior, de acuerdo, hasta llegar al punto 1. Repito, para que el nivel sea constante, resulta que el caudal tiene que coincidir con el que antes estaba alimentando las viviendas, que era 2 veces el 4,83 por 10 a la menos 4, es decir, el caudal sería 9,66 por 10 a la menos 4. Hemos llamado 0 al punto que se encuentra sobre la superficie del embalse inferior, ¿de acuerdo? Para seguir respetando, de acuerdo, el 1 que teníamos de antes, no quería cambiar de numeración, ¿vale? Y vuelvo a utilizar otra vez Bernoulli. En este caso tendríamos los términos de presión en 0, después tendríamos la altura manométrica suministrada por la bomba, las pérdidas que se producen en todo el tramo S y después las presiones, de acuerdo, en el punto 1. Igual que antes, las presiones, en este caso estamos hablando de superficies libres del depósito, es decir, la presión en 0 y la presión en 1 son iguales, son la presión ambiental. En este caso no hay ninguna velocidad porque ambos son depósitos de grandes dimensiones y por tanto las velocidades en ambos serían nulas, esta velocidad nula y esta velocidad nula, y por tanto lo que me queda en este caso es que la altura manométrica debe ser igual a la diferencia de cotas más las pérdidas que se producen en ese tramo. Con lo cual he utilizado la curva de la bomba sustituyendo el caudal que nos proporcionaban. El caudal era de 9,66 por 10 a la menos 5. La diferencia de cotas, si lo observáis en el gráfico, eran los 5 metros que teníamos entre la base y la superficie de este, y después teníamos 1,5 metros más, con lo cual en total había 6,5 metros. La diferencia de cotas sería 6,5 metros. Y después tenemos 8 veces el caudal, partido pi cuadrado, 9,81 y el diámetro. Y recordar que este es la tubería de 2,54 que es atravesada por el caudal doble, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, esto coincidiría con el lambda 1, es el mismo, ¿vale? El lambda 1 que varía 0,0393. La longitud la hemos medido también sobre las cotas que nos han dado aquí. La verdad es que tampoco es que estuviera muy precisa. Mirad, tenía pinta de que teníamos 1 metro en horizontal, después 5,5 metros en vertical, con lo cual serían 6,5 metros. El tramo horizontal de arriba no nos ha indicado nada, con lo cual no lo puedo medir. La longitud serían 6,5 metros y después tendríamos la constante de la válvula y ya sabéis que esto sería la entrada del depósito. Este uno de aquí sería la pérdida de energía cinética que tenemos en la entrada del depósito superior. Eso sería entrada, depósito. Entrada, depósito. Vale, pues en este caso ya veis que la única incógnita, de acuerdo, era la constante de la válvula. Y nos ha dado 11,8. ¿Vale? En principio los valores que hemos utilizado, ¿de acuerdo?, coinciden con los valores que ellos habían dado como soluciones, con lo cual digamos que las pequeñas, a lo mejor, aproximaciones que hayamos hecho, ¿de acuerdo?, son perfectamente válidas. Y por último, era solamente una cuestión, dice, explicar cualitativamente qué ocurriría si el valor de la constante K1 difiere del calculado en el apartado anterior, es decir, si resulta que la constante de la válvula, ¿de acuerdo?, no vale 11,8. Vale, pues mirad, muy sencillo. Si nosotros aumentamos la constante de la válvula, digamos que la cerraríamos parcialmente, ¿de acuerdo? Al cerrar aumentamos la constante de pérdidas, el caudal disminuye. ¿Qué pasaría? Pues que el nivel de depósito descendería, es decir, el caudal saliente, en este caso, el caudal saliente sería mayor que el entrante, con lo cual el depósito, ¿de acuerdo?, el nivel de depósito superior iría descendiendo hasta que finalmente, ¿de acuerdo?, se nos vaciase por completo. Y por el contrario,
Si disminuimos el KV1, es decir, si yo abro un poco más la válvula y dejo por tanto que ascienda una mayor porción de caudal, ¿qué pasaría? Bueno, pues que el caudal de entrada sería mayor que el de salida y por tanto aumentaría el nivel en el depósito hasta que finalmente se desbordaría, ¿vale? Por eso era tan importante regular, ¿de acuerdo? El caudal que teníamos, ¿de acuerdo? El caudal a través de la válvula V1, ¿de acuerdo? Y digamos que para intentar mantener, ¿de acuerdo?, ese depósito siempre a nivel constante y que no se produjera su vaciamiento, ¿de acuerdo?, o su rebosamiento, ¿vale? Bueno, pues nada, es un poquitín costosa, pero ya tenemos la tarea de la semana pasada corregida, ¿vale?